En este video vamos a hablar de algo profundo, transformador y esencial para todo creyente. Cómo cultivar un corazón humilde delante de Dios. Esta no es una simple actitud externa, ni un estilo de vida que se finge por conveniencia. La verdadera humildad es un estado del alma, una disposición interior que abre las puertas del cielo y permite que Dios obre con libertad en nuestras vidas. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Es soltar el control, rendir nuestras razones, nuestros planes, incluso nuestras heridas, para permitir que el Señor nos moldee a su manera. Muchas veces oramos pidiendo bendiciones, dirección o respuestas, pero olvidamos que el primer paso para recibirlas es tener un corazón humilde. Como nos recuerda la Escritura en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No se trata solo de evitar el orgullo, sino de cultivar activamente la humildad como una virtud espiritual que cambia todo a nuestro alrededor, nuestras relaciones, nuestras decisiones y sobre todo, nuestra comunión con el Padre. Acompáñame hasta el final de este video, porque vamos a recorrer juntos un camino que te llevará desde el reconocimiento de tu necesidad de Dios hasta la dependencia plena de su gracia. Será un recorrido lleno de enseñanza bíblica, ejemplos reales de la palabra, preguntas profundas que tocarán tu corazón y momentos de reflexión que pueden marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Y si este tipo de mensajes te ayudan, te inspiran y te acercan más a Dios, te invito a seguir este canal. Aquí encontrarás reflexiones basadas en la palabra que buscan fortalecer tu fe y recordarte que nunca estás solo en tu caminar. Tu apoyo es muy valioso. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario no solo alimenta el contenido, sino que permite que más personas sean alcanzadas con el amor de Cristo. Dios tiene algo especial para ti hoy, así que abre tu corazón, porque este mensaje puede ser justo lo que necesitabas para dar un paso más en tu crecimiento espiritual. La humildad verdadera empieza con una declaración silenciosa pero poderosa. Señor, te necesito. No solo en momentos de crisis, no solo cuando las cosas se salen de control, sino cada día, en lo pequeño y en lo grande. Reconocer nuestra necesidad de Dios es el primer paso para cultivar un corazón humilde. Es darnos cuenta de que no fuimos creados para ser autosuficientes, sino para vivir en una dependencia constante y amorosa del Padre. Es fácil caer en la trampa de pensar que podemos con todo, que nuestras habilidades, nuestra experiencia o incluso nuestra fe ya son suficientes. Pero un corazón orgulloso se levanta cuando creemos que podemos caminar solos. El problema es que cuando dejamos de depender de Dios, empezamos a depender de nuestra carne, y eso nos lleva a la frustración, al desgaste emocional, e incluso al pecado. La palabra lo dice con claridad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Te das cuenta? No se trata de una sugerencia, es una advertencia. La soberbia cierra la puerta de la gracia, mientras que la humildad la abre de par en par. No hay comunión profunda con Dios sin un reconocimiento sincero de que lo necesitamos más de lo que imaginamos. Jesús contó una parábola que ilustra esta verdad de forma conmovedora. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo, seguro de su justicia, hablaba con Dios como quien se presenta a sí mismo como un trofeo espiritual. Mientras tanto, el publicano no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús fue claro. Fue este último quien descendió a su casa justificado. Este relato nos confronta. A veces, sin darnos cuenta, oramos como el fariseo. Nos acercamos a Dios creyendo que tenemos el control, que ya sabemos lo suficiente, que ya hemos caminado lo bastante. Pero el corazón humilde reconoce que sin Dios,
no hay dirección, ni paz, ni vida verdadera. Dios no busca palabras hermosas, busca un corazón rendido, un corazón que diga, Señor, sin ti no puedo, sin ti no soy nada. Cuando llegamos a este punto de sinceridad, algo profundo ocurre. Dejamos de luchar con nuestras fuerzas y comenzamos a caminar en descanso, porque entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. Cuando entendemos nuestra necesidad de Dios, estamos listos para el siguiente paso: aceptar su corrección con un corazón enseñable. Aceptar la corrección no siempre es fácil. Nuestro ego quiere defenderse, justificarse, incluso ignorar lo que el Señor quiere mostrar. Pero un corazón humilde reacciona de forma distinta. Ve en la corrección una muestra del amor de Dios, una señal de que Él no nos ha soltado, de que sigue trabajando en nosotros porque somos sus hijos amados. La corrección no es una condena, sino un acto de gracia. Es la mano tierna del Padre guiándonos de regreso al camino correcto. El libro de Proverbios dice, «El que ama la corrección ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante». Proverbios 12:1. Esta verdad confronta, pero también consuela. Nos recuerda que cada vez que Dios nos corrige, está formando en nosotros algo más valioso que el éxito, más profundo que el reconocimiento. Está formando carácter. Y más aún, está formando el carácter de Cristo en nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos y conmovedores de cómo recibir corrección lo encontramos en la vida del rey David, un hombre conocido por ser conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22, pero que, a pesar de su cercanía con el Señor, cometió errores graves. En 2 Samuel 12, vemos cómo Dios, en su amor y fidelidad, envía al profeta Natán para confrontar a David por su pecado con Betsabé. A pesar de ser el rey y tener todo el poder en sus manos, David no se mostró arrogante ni trató de evadir la corrección. En lugar de negarlo o justificar sus acciones, su respuesta fue profundamente diferente. Se humilló. El rey David, al ser confrontado, no defendió su pecado ni buscó excusas a pesar de la magnitud de sus fallos. Al contrario, su corazón se quebrantó en presencia de Dios. David entendió que la corrección de Dios no era un castigo, sino una oportunidad para arrepentirse y ser restaurado. Esta actitud de humildad y quebrantamiento es lo que diferencia a David de otros personajes bíblicos que rechazaron la corrección. En su arrepentimiento genuino, David escribió el Salmo 51, un clamor sincero y poderoso que expresa su dolor por el pecado, su necesidad de perdón y su deseo de volver a la presencia de Dios. Este salmo se convierte en un modelo de cómo un corazón arrepentido se puede reconciliar con Dios. En el Salmo 51, David no solo pide perdón por su pecado, sino que también suplica por la restauración de su relación con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Su arrepentimiento no fue superficial, fue un arrepentimiento profundo que surgió del entendimiento de la gravedad de su pecado y del anhelo de restaurar su relación con el Señor. El ejemplo de David nos enseña que, aunque todos somos propensos a cometer errores, lo importante es cómo respondemos cuando somos corregidos. David no permitió que su orgullo o su posición le impidieran reconocer su falta, y esto abrió el camino para su restauración. Este proceso de humillarse ante Dios, reconocer el pecado, arrepentirse y buscar su restauración es una lección invaluable para cada creyente, recordándonos que la corrección de Dios es una muestra de su amor y deseo de que crezcamos en santidad. Esa actitud es la que Dios espera de nosotros, porque la corrección no es para avergonzarnos, sino para hacernos más semejantes a Jesús. Cada vez que el Espíritu Santo nos muestra algo que debe ser transformado, tenemos una elección: resistir o rendirnos. La humildad elige rendirse, no con resignación, sino con gratitud, porque entiende que ese proceso, aunque incómodo,
es necesario para nuestra madurez espiritual. ¿Cómo respondes cuando Dios te muestra algo que debes cambiar? ¿Te justificas? ¿Te alejas? ¿O te acercas a Él con un corazón abierto? Recordemos que ignorar la corrección es cerrar la puerta al crecimiento, pero recibirla con gratitud es abrir el alma a la sabiduría divina. Después de recibir la corrección, surge la oportunidad de rendir nuestras propias ideas y planes a la voluntad divina. La humildad alcanza su máxima expresión cuando rendimos nuestra voluntad a la de Dios. Vivimos en una cultura que constantemente nos anima a seguir nuestros propios deseos y a luchar por nuestros propios sueños. Sin embargo, el verdadero corazón humilde reconoce que, aunque nuestros sueños pueden ser buenos, los de Dios son siempre mejores. La humildad no se trata de anular nuestra identidad, sino de confiar plenamente en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús en el huerto de Getsemaní nos dio el ejemplo más grande de esta rendición. En un momento de profunda angustia, enfrentando el sufrimiento más grande que ningún ser humano podría imaginar, Él oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Estas palabras no fueron simplemente un acto de sumisión, sino un acto de fe profunda. Jesús, en su humanidad, deseaba evitar el sufrimiento, pero en su humildad se sometió completamente a la voluntad del Padre, confiando en que su plan era perfecto. Este acto de humildad es el modelo a seguir en nuestras vidas. Muchas veces, enfrentamos decisiones en las que lo que queremos parece claro y atractivo, pero Dios nos guía por otro camino. Rendir nuestra voluntad a Él no significa que perderemos nuestra identidad o que seremos privados de nuestros sueños. Al contrario, es un acto de confianza radical, un reconocimiento de que el camino de Dios, aunque a veces difícil, siempre lleva a lo mejor para nosotros. Cuando decidimos someter nuestros planes y deseos a su voluntad, estamos dejando que Él nos guíe hacia un futuro lleno de propósito y paz, aunque no siempre entendamos cómo ese camino se desarrolla. La pregunta es: ¿estás dispuesto a renunciar a lo que tú quieres si Dios te pide algo diferente? Esta no es una decisión fácil, pero es un paso fundamental en el proceso de formar un carácter humilde. La rendición no es derrota, es la victoria de la confianza en el amor y sabiduría de nuestro Creador. Cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, Él puede moldear nuestro carácter desde adentro hacia afuera, creando en nosotros una vida de paz, propósito y verdadera satisfacción. La humildad también se refleja en nuestra disposición a permitir que Dios moldee nuestro carácter. El proceso de transformación que Él realiza en nosotros no siempre es fácil ni rápido. Implica paciencia, perseverancia y, sobre todo, confianza en que Él sabe lo que está haciendo. Un corazón humilde no se resiste a este proceso, sino que lo acepta como una obra divina en su vida. El profeta Isaías nos recuerda en las Escrituras que somos barro en las manos de Dios, y Él es el alfarero que nos moldea. Esta metáfora de ser moldeados por las manos de Dios es poderosa. El barro no tiene control sobre cómo será transformado. Depende completamente de la sabiduría del alfarero. De igual manera, nosotros, al ser humildes, nos sometemos a las manos de Dios, confiando en que Él está trabajando en nosotros para hacernos más como Cristo. Un ejemplo claro de este proceso de transformación es Moisés. Durante 40 años, él vivió en el desierto, lejos de la gloria de la corte egipcia, antes de ser llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Ese tiempo de espera, aparentemente inútil, no fue en vano. Fue un tiempo en el que Moisés fue formado en mansedumbre, paciencia y dependencia de Dios. Solo después de esos años de preparación, Dios lo usó poderosamente para cumplir su plan. Si Moisés no hubiera permitido que ese proceso de transformación ocurriera en su vida, probablemente no habría sido el líder sabio y humilde que se levantó para guiar a los israelitas. No siempre entendemos por qué Dios permite ciertas pruebas o tiempos de espera en nuestras vidas. A veces,
El proceso de transformación duele o parece no tener sentido. Sin embargo, la humildad nos enseña a confiar en que Dios está trabajando en nosotros y que cada dificultad, cada desafío, tiene el propósito de formarnos a la imagen de su Hijo. Una vez que permitimos que Dios nos moldee, también aprendemos a valorar y escuchar a los demás con humildad. La humildad no solo es una actitud hacia Dios, sino también hacia nuestros hermanos y hermanas. Es al permitir que Él transforme nuestro carácter que nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás, más dispuestos a escuchar y a servir con un corazón lleno de amor y compasión. La humildad se manifiesta no solo en nuestra relación con Dios, sino también en cómo tratamos a los demás. Un corazón verdaderamente humilde reconoce el valor de cada persona, sin caer en la trampa de competir o compararse. En un mundo que a menudo se mide por el éxito y el reconocimiento, la humildad nos llama a mirar a los demás con una perspectiva diferente. En lugar de verlos como rivales o como alguien inferior, un corazón humilde los valora como iguales, cada uno con su propia dignidad y propósito. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 2:3: Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo desafía nuestra naturaleza humana, que tiende a buscar reconocimiento y a comparar nuestros logros con los de otros. La verdadera humildad se expresa cuando podemos valorar a los demás más que a nosotros mismos. Cuando podemos poner sus necesidades y su bienestar por encima de los nuestros, sin esperar nada a cambio. Pero la verdadera humildad se demuestra cuando tratamos a los más pequeños, a los que están al margen o a aquellos que no pueden devolvernos nada, con el mismo amor y respeto. En esos momentos, estamos demostrando la pureza de un corazón humilde. Al reconocer el valor de los demás y tratarlos con dignidad, también aprendemos a vivir una vida de servicio sincero. La humildad nos lleva a servir sin esperar nada a cambio, a mirar a los demás con compasión y a esforzarnos por satisfacer sus necesidades. Al hacerlo, reflejamos el corazón de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida por nosotros. El verdadero servicio nace de un corazón humilde que no busca reconocimiento ni aplausos, sino que se enfoca en agradar a Dios. En un mundo donde las redes sociales y la búsqueda de fama nos empujan a buscar visibilidad, un corazón humilde entiende que el valor de nuestro servicio no se mide por la atención que recibe, sino por el impacto que tiene en el reino de Dios. El servicio genuino no busca ser visto ni aplaudido, sino ser útil en la obra de Dios, confiando en que Él ve y recompensa en su tiempo. En Colosenses 3:23 se nos recuerda: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo nos enseña que todo lo que hacemos debe tener como objetivo último glorificar a Dios, sin importar si los demás lo notan o lo aprueban. Cuando servimos con un corazón sincero, lo hacemos para agradar a Dios, no para obtener reconocimiento o elogios. Este tipo de servicio no se mide por la cantidad de personas que lo vean o lo reconozcan, sino por el amor y la dedicación que le ponemos. Un ejemplo claro de este tipo de servicio lo encontramos en la historia de la viuda que dio 2 blancas en el templo, en Marcos 12:41-44. En ese pasaje, Jesús observa cómo muchas personas ricas daban grandes cantidades de dinero, pero también ve a una viuda pobre que solo tiene 2 monedas. Aunque su ofrenda parecía insignificante ante los ojos de los demás, Jesús la destacó, diciendo que ella dio más que todos los demás, porque lo hizo con un corazón sincero y generoso, sin buscar reconocimiento. La viuda no llamó la atención de los hombres, pero su sacrificio fue el que más agradó a Dios. A menudo, nuestras acciones se ven afectadas por el deseo de recibir un elogio o una recompensa, pero Dios valora la actitud con la que servimos, más que la visibilidad de lo que hacemos. Si buscamos agradar a Dios, nuestro servicio será puro y desinteresado,
y no dependerá de los aplausos humanos. Al cultivar esta actitud de servicio, también aprendemos a vivir sin orgullo ni altivez. Servir sin buscar recompensa nos ayuda a mantener un corazón humilde y a reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. La verdadera humildad se refleja en el servicio genuino y desinteresado, sin esperar nada a cambio, confiando en que Dios es quien ve en lo secreto y nos recompensa según su voluntad. Uno de los mayores enemigos de la humildad es el orgullo disfrazado de espiritualidad. A menudo, el orgullo se presenta de manera sutil, especialmente en el ámbito de la fe. Pensar que somos mejores que los demás por nuestra fe, conocimiento o servicio es una trampa peligrosa que puede alejarnos del verdadero propósito de Dios. Este tipo de orgullo nos hace mirar a los demás con superioridad, olvidando que nuestra relación con Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su gracia inmerecida. Jesús advirtió claramente sobre el peligro de enaltecerse en Mateo 23:12 diciendo: «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este versículo nos recuerda que el orgullo espiritual nos aleja de la verdadera humildad que Dios espera de nosotros. Si nos dejamos llevar por el orgullo de nuestra propia santidad o conocimiento, estamos corriendo el riesgo de caer en la trampa de creernos superiores a los demás. La verdadera humildad nos lleva a reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios, no por nuestra propia sabiduría o esfuerzo. Una historia que ilustra claramente este orgullo espiritual es la del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15:25-32, cuando el hijo pródigo regresa arrepentido, el hermano mayor se niega a celebrar su regreso. Él se siente ofendido porque, a pesar de haber sido fiel y obediente, no recibió el mismo reconocimiento que su hermano que había malgastado su herencia. El hermano mayor se consideraba superior, lo cual es un claro ejemplo de orgullo espiritual. No entendió que el perdón y la gracia de Dios no dependen de lo que hagamos, sino del arrepentimiento genuino y la misericordia divina. Este tipo de orgullo espiritual es muy peligroso, porque puede infiltrarse en nuestra vida sin que lo notemos. A veces, nos creemos superiores a los demás por nuestras obras, nuestra dedicación a la iglesia o nuestro conocimiento de la palabra. Pero, en realidad, Dios nos llama a vivir con humildad, reconociendo que nada de lo que hacemos nos hace mejores que otros. Todos somos igualmente dependientes de su gracia. Es importante que reflexionemos sobre si en alguna área de nuestra vida espiritual estamos creyendo que estamos por encima de los demás sin darnos cuenta. ¿Estamos siendo humildes en nuestra fe o caemos en la tentación de compararnos con otros? La humildad verdadera no busca ser reconocida o valorada por encima de los demás, sino que reconoce la necesidad de la gracia de Dios en cada momento. Vencer el orgullo espiritual nos lleva a confiar plenamente en la gracia de Dios y a dejar de compararnos con los demás. Al hacerlo, entendemos que nuestra relación con Dios no se trata de ser mejores que los demás, sino de vivir para Él con un corazón sincero y humilde. El corazón humilde entiende que todo lo bueno viene de Dios, no de nuestros logros o habilidades. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos vemos tentados a pensar que nuestros éxitos, nuestra capacidad para servir a Dios o nuestras buenas acciones son el resultado de nuestro esfuerzo personal. Sin embargo, la verdadera humildad reconoce que nada de lo que tenemos o somos es mérito propio. Todo es un regalo de Dios, dado por su gracia inmerecida. Cuando comprendemos esto, nos despojamos del peso de la autosuficiencia y descansamos completamente en la gracia de Dios. Efesios 2:8 nos enseña claramente que nuestra salvación no depende de lo que podamos hacer, sino del don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo nos recuerda que nuestra vida cristiana no está basada en lo que podemos alcanzar por nosotros mismos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros.
Si intentamos ganarnos el amor y la aceptación de Dios a través de nuestras obras, estamos ignorando el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, que ya nos ha dado todo lo que necesitamos para ser reconciliados con el Padre. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de esta verdad. A pesar de sus grandes logros como apóstol, de su arduo trabajo en la propagación del Evangelio y de las iglesias que plantó, Pablo nunca perdió de vista que todo lo que era y hacía era por la gracia de Dios. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice: «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo». Este reconocimiento de la gracia de Dios en su vida muestra su humildad y su total dependencia de la misericordia divina. La gracia de Dios no es solo para la salvación, sino que también es lo que nos capacita para vivir una vida que le agrade. Si pensamos que debemos ganarnos el amor de Dios, caemos en la trampa del orgullo, porque creemos que nuestras acciones determinan nuestra relación con Él. Pero la verdad es que no podemos hacer nada para merecer su amor. Él nos ama incondicionalmente, y eso es lo que nos da verdadera seguridad. Es fundamental preguntarnos: ¿descansamos en la gracia de Dios, confiando en que Él es quien nos da todo lo que necesitamos? ¿O sentimos que debemos ganarnos su amor, esforzándonos para cumplir con estándares que, en realidad, son inalcanzables sin Él? Si entendemos que nuestra seguridad está en la gracia y no en nuestros méritos, podemos vivir con paz y humildad, sabiendo que Dios nos acepta tal como somos. Al vivir dependiendo de su gracia, podemos cerrar este camino de reflexión, entendiendo que un corazón humilde se apoya completamente en Dios, reconociendo que Él es el que hace todo posible. No se trata de lo que podemos lograr, sino de lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Cultivar un corazón humilde es un proceso diario, una práctica constante que no depende de un solo acto, sino de una vida dedicada a reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en comparación con Él. La humildad comienza en el corazón, cuando nos damos cuenta de nuestra total dependencia de su gracia. No es algo que se consigue de un día para otro, sino un camino continuo que requiere rendición, transformación y servicio. Es un acto consciente de someternos a la voluntad de Dios, dejando que Él guíe cada aspecto de nuestra vida. Este proceso de transformación nos lleva a reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Nos enseñamos a vivir sin aferrarnos a nuestro propio orgullo, a nuestras capacidades o a nuestros logros. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que tenemos es un regalo de su gracia, nuestra perspectiva cambia. Vivir en humildad no significa debilidad, sino reconocer que nuestra verdadera fortaleza viene de Él. La humildad no nos hace menos capaces, al contrario, nos permite estar en la mejor disposición para que Dios obre en y a través de nosotros. Ser humilde implica también una rendición diaria. Cada día, debemos decidir no confiar en nuestras propias fuerzas, sino rendirnos a la voluntad de Dios, sabiendo que su plan para nuestras vidas es mucho mejor que cualquier cosa que podamos planear por nuestra cuenta. Es un acto de confianza plena en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La humildad también se refleja en cómo servimos a los demás. Un corazón humilde está dispuesto a poner a otros por encima de uno mismo, sin buscar reconocimiento, sin esperar aplausos o recompensas. El servicio genuino es un reflejo de un corazón que ha sido transformado por Dios, que no necesita nada a cambio, porque ya ha recibido todo lo que necesita de Él. Vivir cada día en humildad es permitir que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Al vivir con un corazón humilde, nos convertimos en instrumentos de su voluntad, permitiéndole obrar en nosotros y a través de nosotros. La verdadera humildad es un acto de obediencia constante, reconociendo que, sin Él, no podemos hacer nada. Cuando vivimos de esta manera, Dios puede manifestarse en nuestras vidas de manera poderosa. Nuestra humildad se convierte en un testimonio para el mundo de su amor y gracia, y a través de ella, Dios recibe la gloria.
En cada momento de nuestras vidas al caminar con humildad, estamos permitiendo que su luz brille en nosotros y que su nombre sea exaltado. A lo largo de este video, hemos hablado sobre los principios fundamentales para vivir con humildad. Sabemos que no es un proceso fácil ni inmediato, pero lo importante es dar cada paso con la disposición de ser transformados por su gracia. Dios nos llama a vivir de una manera que refleja su carácter, y la humildad es una de las cualidades más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida cristiana. Cuando caminamos en humildad, no solo glorificamos a Dios, sino que también nos convertimos en una luz para aquellos que nos rodean. Te animo a que sigas buscando maneras de aplicar estos principios en tu vida diaria. Recuerda que cada pequeño paso de humildad es una victoria. No te desanimes si a veces te cuesta o si el camino parece largo. Lo importante es mantener tu mirada fija en Jesús, el ejemplo perfecto de humildad, y seguir su ejemplo día a día. Al concluir este tiempo juntos, te invito a que nos unamos en un momento de oración, abriendo nuestro corazón con sinceridad delante de Dios. Que esta oración sea una rendición plena al Señor, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que anhelamos ser depende de su gracia. Oremos juntos. Señor, hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto, reconociendo que sin tu presencia nada tiene sentido. Te damos gracias por enseñarnos que la verdadera humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nace de depender completamente de ti. Hoy confesamos, Padre, que muchas veces hemos querido controlar nuestras vidas, tomar nuestras propias decisiones y caminar sin consultar tu voluntad. Pero ahora entendemos que un corazón humilde es aquel que se rinde, que aprende a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu corrección, a no resistir el toque de tu espíritu cuando nos muestras lo que debe cambiar. Que no nos justifiquemos ni huyamos, sino que nos acerquemos con un corazón quebrantado, sabiendo que tú no desprecias al que se arrepiente con sinceridad. Espíritu Santo, te pedimos que moldees nuestro carácter cada día. Forma en nosotros la imagen de Cristo. Arranca el orgullo oculto, sana nuestras heridas más profundas y despierta en nosotros el deseo constante de vivir conforme a tu palabra. Señor, enséñanos también a servir a los demás con humildad, a valorar a cada persona como creación tuya y a hacer todo como para ti, sin buscar aplausos ni reconocimiento. Que nuestras acciones nacen del amor y no del ego. Que nuestro mayor deseo sea agradarte en lo secreto. Hoy renovamos nuestro compromiso de vivir con un corazón humilde, confiando en que tú harás en nosotros lo que solos no podemos lograr. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerte sinceramente por haber dedicado este tiempo para escuchar y reflexionar sobre lo que significa cultivar un corazón humilde delante de Dios. Para mí es un privilegio compartir estas reflexiones, y me llena de gratitud saber que abriste tu corazón para recibir lo que Dios tenía preparado para ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón y crees que puede ser de bendición para otros, te invito a que lo compartas. Puede ser una fuente de luz para aquellos que necesitan escuchar sobre el poder transformador de un corazón humilde. También te animo a suscribirte a este canal para que sigas recibiendo contenido que te ayudará en tu crecimiento espiritual. Me encantaría saber cómo este mensaje tocó tu vida. Déjalo en los comentarios. Si fue de bendición para ti, escribe también amén para que yo sepa que este mensaje llegó a tu corazón. Tu testimonio puede animar a otros y fortalecer esta comunidad de fe que crece día a día. Gracias por ser parte de este espacio donde juntos buscamos honrar a Dios con un corazón sincero. Oro para que, al seguir caminando en humildad, veas la transformación profunda que Él quiere realizar en ti. Te espero en el próximo video con más reflexiones que fortalecerán tu fe. Que Dios te bendiga abundantemente.